Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Hoy estuve participando en el Foro Económico El Dinero 2021, periódico El Dinero, que es un periódico de economía, especializado en economía, del cual yo formo parte también, al igual que aquí en el equipo de la Z. Realizó un foro económico. Director, por favor, no se me... Bueno, sí, donde yo soy... No se me limite, no se me limite. Bien. El asunto es que El Dinero realizó este foro económico que contó con la participación importante, de gente importante. Contó con la participación como expositores de Samuel Pereira, que es el administrador general del Banco de Reservas, así como de Pavel Isa Contreras, viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Juan Ernesto Jiménez es el intendente de Valores de la República Dominicana. Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, así como Alejandro Fernández Whipple, que es el superintendente de bancos. La participación también en un interesante panel de la presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, la señora Rosana Ruiz, y los economistas Roberto Despradel y también el señor Miguel Collado Di Franco del CRES, del Centro Económico de Estudios, Centro Regional de Estudios Económicos y Sociales, que también se mantiene activo haciendo propuestas de reforma y otro tipo de actividades. Bueno, ya tomando en cuenta la calidad de las personas que les estoy mencionando que participaron como expositores, ahí también recibió un reconocimiento el gobierno de la República Dominicana por parte del periódico El Dinero por su gestión acertada en términos monetarios y fiscales que han dado como resultado pues este proceso de reforma, de recuperación de la economía. El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, recibió este reconocimiento en representación del presidente Luis Abinader. Quiero quedarme con la exposición de Alejandro Fernández W., el superintendente de bancos, quien hizo referencia de manera directa a un objetivo que se ha trazado la superintendencia de bancos en esta gestión, y dijo en esta gestión y enfatizó en esta gestión, que es la lucha efectiva contra el lavado de dinero ilícito, el lavado de activos. Y puso como ejemplo el hecho de que ahora que están saliendo estos casos, Antipulpo, este caso Coral, el caso Larva y otros casos, salen algunos hacedores de opinión pública preguntándose que dónde estaba el sector financiero, que qué pasaba con la banca, que no hacía alertas como sujetos obligados, como establece la ley contra el lavado de activos, porque en todas esas acusaciones, señores, de esos casos, en todas se incluye el lavado de activos, porque de una forma o de otra hay lavado de dinero de procedencia dudosa, de procedencia ilícita, no necesariamente de procedencia del narcotráfico, porque la gente cuando le hablan de lavado de dinero piensa inmediato en el narcotráfico y no piensa en otros tipos de recursos que se obtienen y que es necesario justificarlos, y para justificarlo entonces se utilizan las actividades de lavado. Entonces dijo que va a aplicar tolerancia cero. Puso como ejemplo eso para decir que esas llamadas de alerta posiblemente se hayan producido de parte de los sujetos obligados y que tal vez no hubo entonces reacción adecuada, tomando en cuenta que se trata de casos de actividades ilegales que se produjeron en la gestión gubernamental pasada y en la gestión monetaria pasada, en términos de la superintendencia de bancos, no así del Banco Central, porque el Banco Central obviamente tiene a los mismos funcionarios que tenía en el pasado, pero el ente regulador es la superintendencia de bancos. La Junta Monetaria lo que hace es que traza las políticas correspondientes para que la superintendencia actúe. Y miren, el superintendente dijo varias cosas ahí que me llamaron la atención de todos los que estábamos presentes. Hizo revelaciones que no había hecho en público. Una de ellas es que, bueno, presentó las imágenes de un acuerdo que firmó con la Cámara de Cuentas. No con la Cámara de Cuentas actual, la gestión, los titulares actuales, sino con los titulares anteriores, que fueron sustituidos recientemente, ustedes saben. Porque llegó a la superintendencia en agosto del año pasado. Pero él mencionaba la anécdota de que cuando
que él se encontró con las autoridades de la Cámara de Cuentas. Entonces, en un determinado momento, el presidente pasado de la Cámara de Cuentas le dijo, no, mira, estamos hablando como del asunto del suministro de información para cualquier tipo de cosa que necesitaran. Y le dijeron, entonces el presidente de la Cámara de Cuentas anterior le dijo, no, lo que pasa es que la superintendencia no nos da información, nosotros solicitamos informaciones y no nos da la información. ¿Cómo? Pero tú nunca me has solicitado información. Yo nunca he recibido una solicitud de información de parte de la Cámara de Cuentas. Digo, no, es que en la gestión anterior no lo hacían, entonces nosotros desistimos de eso. Y llamó a la Cámara de Cuentas entonces a firmar un acuerdo para crear un protocolo incluso de agilización de cualquier tipo de trámite de solicitud de información que requiera la Cámara de Cuentas para sus labores de investigación. Y el presidente de la Cámara de Cuentas le dijo ahí, en el despacho, en el salón donde se firmó el acuerdo, que fue un acuerdo público, que en ese mismo despacho había ido el pleno completo de la Cámara de Cuentas en la gestión pasada y que los directivos de la superintendencia de bancos no los recibieron, no tuvieron la gentileza ni siquiera de recibirlos. O sea, a ese nivel estaba la renuencia tal vez de las autoridades de la superintendencia de bancos a ofrecer las informaciones correspondientes. Pero también hizo otra referencia, que es sobre el procedimiento, que yo he hecho comentarios aquí, en referencia a que aquí es difícil la lucha contra el lavado de activos porque el procedimiento es un procedimiento un tanto complejo. La misma ley así lo establece, la ley 155-17, donde se hace referencia a que los sujetos obligados, que son los sujetos que tienen que dar a cualquier tipo de alerta, de cualquier tipo de operación fuera de lo normal, principalmente en el sector financiero, que es donde puede observarse mayormente eso, están en el deber de notificarle ese tipo de situaciones a la unidad de análisis financiero. Y la unidad de análisis financiero es la que puede abrir o disponer la apertura de una investigación. Luego, si la unidad de análisis financiero considera que tiene méritos mayores cualquier tipo de movimiento extraño que se esté produciendo en términos económicos por parte de potenciales lavadores, entonces se remite esa investigación o la solicitud de una investigación mayor a la Procuraduría General de la República, que tiene para ello una fiscalía contra el lavado de activos. Y entonces ahí se procede a abrir una investigación mayor. Pero sucede que la unidad de análisis financiero está adscrita al Ministerio de Hacienda. La Fiscalía Antilavado está adscrita a la Procuraduría General de la República. O sea, fíjense los pasos que hay que dar de instituciones diferentes. Y luego, ninguna de esas alertas pasan por la Superintendencia de Bancos. Esos sujetos obligados le comunican a la unidad de análisis financiero. La unidad de análisis financiero es la que puede decir a la superintendencia, mira, necesito que tú me suministres tales o cuales informaciones, utilizando los procedimientos adecuados, de tales o cuales operaciones del sector financiero, y la superintendencia de banco entonces hace la solicitud de correspondiente, porque la superintendencia no es sancionadora. Pues dice el superintendente que eso se está haciendo ahora. Ahora se está haciendo. La unidad de análisis financiero constantemente le hace solicitudes a la superintendencia de bancos, la superintendencia de bancos hace los procedimientos correspondientes, y que hay más solicitudes procedentes de la Procuraduría General de la República, y que hay una comunicación constante de ese órgano que antes ni siquiera le solicitaba información a la Superintendencia de Bancos. Pero no ha de sorprendernos. Lo que nos sorprendió fue, por ejemplo, cuando vimos que la titular de la unidad de análisis financiero en la gestión pasada luego apareció como abogada de uno de los acusados del caso Antipulpo. Que tú dijiste, pero ven acá, pero ven acá, espérate un momento. ¿Cómo puede ser posible que el director o la directora de esa unidad, que dicho sea de paso, entiendo que tal vez debería durar, después de salir de esa institución, un tiempo prudente sin ofrecer ningún tipo de servicios a particulares, y tal vez que le den un sueldo, un año de salario, no sé si lo establece así el propio organismo, pero luego aparecer al otro día como abogada de una de las partes acusadas en el caso Antipulpo de lavado de activos, entre otras acusaciones. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo se iban a descubrir determinadas situaciones en la gestión pasada? ¿Cómo se iban a descubrir? Entonces, por eso él dice, no, estamos hablando de casos que están sonando ahora, pero son casos de acciones que se desarrollaron en el pasado, no se desarrollaron en esta gestión.
Porque en esta gestión todo lo que requiera la Procuraduría General de la República, de la Superintendencia de Bancos, o todo lo que requiera la Unidad de Análisis de Activos de la Superintendencia de Bancos está disponible, llenando por supuesto los procedimientos correspondientes, porque hay que respetar el secreto bancario, ese tipo de cosas, pero todo la información que se requiera del sector financiero se canaliza a través de la Superintendencia de Bancos. Entonces dice el superintendente, en mi gestión va a haber tolerancia cero contra las actividades de lavado de activos. El presidente Luis Abinader ha dado instrucciones de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera yo, dice él, que el propio presidente le ha dicho personalmente, ni siquiera yo estoy por encima de la ley por el hecho de ser presidente de la República, así que la ley hay que aplicarla para todo el mundo. Bueno, hay que creerle. Y esa actitud, que es la correcta, porque eso no es un invento. Eso no surge de la creatividad de las nuevas autoridades. Eso está plasmado en las leyes vigentes, que eran entonces violentadas en el pasado o que no eran cumplidas en el pasado por las vinculaciones que existían entre instituciones del Estado e instituciones reguladoras de esas propias instituciones del Estado, que eran ocupadas por personas allegadas, ya sean familiares sanguíneos o familiares de tipo conyugal, en cada una de esas instituciones. Entonces se formaban triangulaciones de complicidades voluntarias o involuntarias que no pueden ocurrir porque las leyes lo establecen que no deben ocurrir. Y basta con averiguar. Yo acabo de mencionar solamente un caso. Que una abogada que dirigía la unidad de análisis financiero ahora es abogada de una de las personas que estaba acusada o que está acusada de un delito que debió haber sido una alarma para esa unidad de análisis financiero en el momento en que recibieron notificaciones, porque seguro las recibieron, de sujetos obligados que dijeron, mira, aquí hay unas operaciones medio raras. Entonces ese tipo de situaciones, eso es lo que hace que hoy día las personas no estén pensando mucho en los aumentos de precios, que la inflación, o no estén pensando mucho en que el gobierno se ha descuidado con las construcciones o con determinadas obras. La gente lo que está pensando es que, bueno, este gobierno por lo menos está dando muestras de transparencia o de voluntad a través del Ministerio Público y a través de las instituciones del Estado, del gobierno, llamadas a colaborar con el Ministerio Público para por lo menos enfrentar la impunidad y la corrupción. Algo sobre lo que el gobierno pasado, lamentablemente, aún haya hecho una buena gestión, no ofreció ningún tipo de señal. O sea, el presidente Danilo Medina, en su gestión, cometió el gravísimo error de no dar ningún tipo de señal, ni siquiera mínima, de enfrentamiento a los actos de corrupción que se estaban produciendo en su propio gobierno.